Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar algunos conceptos sobre derivadas de orden superior, como una de las aplicaciones de las derivadas de las funciones. Comencemos entonces, muchachos, con lo que es el concepto de derivadas de orden superior. En clases anteriores ustedes venían estudiando lo que era la derivada de una función. Entonces recordemos algunas notaciones. Cuando nosotros estudiamos derivada de una función, si yo tengo, por ejemplo, la función y igual f de x, una de las notaciones era, por ejemplo, con diferenciales. Decíamos, dy sobre dx es igual a, recordemos la definición como para que la tengamos presente, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición formal de la derivada de una función a través de límites, y a partir de esa se generaban diferentes fórmulas. Una notación para simplificar esto en términos de, una es en términos de diferenciales, como dy sobre dx. La otra es utilizando la notación con prima. ¿Recuerdan? F' de x, para que quede más sencillo de expresar. Entonces, indiferentemente podemos utilizar una u otra notación. Esto es lo que se refiere a calcular la primera derivada. La primera derivada. Pero, ¿qué sucede si me interesa calcular la derivada de la derivada? O mejor aún, la derivada de la derivada de la derivada. O la derivada de la derivada de la derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se denomina derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Entonces, vamos a ver, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y vamos a ver algunas notaciones para esas derivadas. Entonces, cuando hablamos de eso, la primera derivada se refiere a simplemente la derivada de la función. Entonces su notación es dy sobre dx o simplemente f' de x. Esta es la primera derivada de la función, cuando tengo la función y igual a f de x. Ahora vamos a calcular la derivada de la derivada. Entonces eso es lo que se denomina la segunda derivada. Segunda derivada de la función. ¿Cómo sería la notación? Entonces, una es, como es calcular la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x, de esta manera. Entonces, utilizando diferenciales, esto lo podemos simplificar en notación de diferenciales como d cuadrado y, d al cuadrado y, sobre dx al cuadrado. Sobre dx al cuadrado. Esta es una primera notación para la segunda derivada. La otra es utilizando la notación de f'. También es equivalente. Entonces podemos expresarlo como f' de x'. Entonces escribimos simplemente como f' de x. f' de x, así. O si quieren, utilizando la notación, aquí f paréntesis 2 de x, como si fuera un exponente, pero es notación de segunda derivada. f' o f segunda de x también se suele leer de esa manera. Entonces, tenemos tres notaciones diferentes para la segunda derivada. Esa es nuestra segunda, como hablando de derivadas de orden superior. Tercera derivada. ¿Qué sucede si yo quiero calcular la derivada de la derivada de la derivada? Entonces hablamos de tercera derivada. Entonces la derivada de la derivada de la derivada. Entonces, derivada con respecto a x, de la derivada con respecto a x, de la derivada con respecto a x de y, o sea, de dy de x. ¿Cómo sería en notación con diferenciales? Entonces quedaría d a la 3y
d a la 3y sobre dx a la 3. Esta es la notación para tercera derivada utilizando diferenciales. Utilizando primas, ¿cómo quedaría? Entonces, aquí ya sería f'', o sea, f'', de x. O, para simplificarlo, f con un pequeño 3 entre paréntesis, así como si fuera un exponente, pero es indicando el orden de derivación. F tercera de x. Así. Y así sucesivamente podemos seguir y seguir con la derivada enésima. Derivar n veces una función con respecto a x. Entonces, la derivada enésima derivada, ¿cómo quedaría? La enésima derivada sería, entonces en notación, la derivada de la derivada de la derivada n veces. Quedaría d a la n y sobre dx a la n, de esa manera. Esta es una primera notación. La otra con primas, entonces sería, bueno, aquí sería f enésima, o sea, f', n veces de x. F enésima de x. Entonces, derivar n veces. Estas son las diferentes notaciones para las derivadas de orden superior. Entonces, en adelante ya simplemente es como aplicarlo, resolver algunos ejercicios. Vamos a ver entonces este ejemplo 1. En este ejemplo 1 nos están pidiendo, nos dan una función, y igual f de x. Entonces vamos a hacerlo ya con ejemplos. Por ejemplo, nos dan la función f de x igual 2x a la cuarta menos 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado más 3. Y nos piden calcular las derivadas de orden superior para esta función. Entonces vamos a empezar a practicar. Muy bien, observen que las fórmulas a aplicar son las mismas fórmulas que han venido estudiando en el curso, fórmulas de derivación. Ahora la cuestión es que ustedes practiquen aquí diferentes notaciones, las dos notaciones que tenemos. Vamos a utilizar las dos notaciones como para que las practiquemos. Por ejemplo, empecemos con la primera derivada. Entonces la primera derivada es f'. F' de x, ¿cómo quedaría f'? Entonces vamos a ir utilizando las fórmulas de derivación. ¿Cuál es la derivada de 2x a la 4? Entonces bajo el 4 a multiplicar, 2 por 4. 8x con su exponente disminuido en 1, 8x a la 3. Muy bien. La derivada de menos 5x al cuadrado, ¿cómo quedaría? Bajo el 2 a multiplicar, menos 5 por 2 da menos 10. X con su exponente disminuido en 1, o sea que quedaría 2 menos 1 a la 1. Más, y la derivada de 3, recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces no se escribe 0, simplemente queda así. Esa es nuestra primera derivada. Ahora vamos a calcular la derivada de la derivada, o sea, la segunda derivada. Vamos a escribirlo con la notación de prima. Entonces, f'' de x. ¿Cómo quedaría la f' de x? Entonces vamos a derivar el resultado que acabamos de obtener, volvámoslo a derivar. Entonces, esto que tenemos acá, 8x a la 3 menos 10x, vamos a derivarlo nuevamente para obtener la segunda derivada. Entonces nos quedaría bajo el 3 a multiplicar, 8 por 3, 24x a la 2. Y la derivada de menos 10x, entonces menos 10x es constante por x, recordemos que es la constante, menos 10. Muy bien, esa es la derivada de la derivada, pero ahora nos interesa calcular la derivada de la derivada de la derivada. Entonces vamos a calcular la tercera derivada. f' de x, en esa notación.
o si quieren escribirlo con notación de exponente, f tercera de x. Para no utilizar las primas, utilicemos f tercera de x. Entonces sería, bajo el 2 a multiplicar, esto nos quedaría 48x con su exponente disminuido en 1, y la derivada de menos 10, como es una constante, es 0. Entonces desaparece acá, queda simplemente 48x. Seguimos. Ahora quiero calcular la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. O sea, la cuarta derivada. ¿Cómo quedaría entonces? F' de x. O en notación de exponente quedaría f a la cuarta de x. Aclarando que no es que sea un exponente, sino que es un orden de derivación. ¿Cómo quedaría entonces? La derivada de 48x es la derivada de constante por x es la constante, o sea que me queda simplemente 48, ¿sí? Pero quiero seguir derivando. Ahora la derivada de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, o sea la quinta derivada. Entonces sigamos. F' de x. Para no escribir tantas primas, escribimos f a la quinta de x, pero realmente es quinta derivada de la función. Y es igual a, bueno, aquí ya llegamos a la derivada de una constante y resulta que la derivada de una constante es 0. Aquí ya terminaría entonces la derivación porque la siguiente derivada, la derivada es 0, 0, 0, todas las siguientes derivadas seguirán siendo 0 a partir de este valor. Entonces lo notamos, lo escribimos como f enésima de x será igual a 0 a partir de qué valor de n. Para n mayor o igual que a partir del 5. A partir de la quinta derivada, sus derivadas son iguales a 0. Ese es nuestro procedimiento para calcular derivación de orden superior. Entonces veámoslo con este otro ejemplo. A ver, ¿qué nos sucede? ¿Qué sucede con este otro ejemplo? Nos dicen, comencemos. La función es g de x igual x sobre x más 1. X sobre x más 1. Y vamos a empezar a calcular todas las derivadas de orden superior. Entonces, ¿cómo quedaría? Comencemos. Vamos a empezar con la primera derivada. Vamos a utilizar nuevamente la notación con primas. Aquí recordemos fórmulas de derivación. Entonces, las fórmulas de derivación, por ejemplo, la derivada, aquí tenemos la derivada de un cociente. Apuntémosla por aquí. F sobre g' es igual. Recordemos fórmulas de derivación. Es f'g menos fg' sobre g cuadrado. Que en palabras más, palabras menos es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Recuerden, fórmulas de derivación para que tengan en cuenta. ¿Cómo se pueden aprender estas fórmulas? Rayando mucho, rayen muchos ejercicios. Vamos a aplicarla aquí. Empecemos. G' de x. ¿Cómo quedaría G' de x? Vamos a calcular la primera derivada. Vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Entonces quedaría f'. Entonces la derivada de x. Recordemos que la derivada de x es 1. Entonces 1 por el denominador, por x más 1. Menos, vayan siguiendo la fórmula, f, que es x, numerador, por g', por la derivada de x más 1. Resulta que la derivada de x más 1 es, la derivada de x es 1. Y la derivada de 1 es 0, o sea que simplemente me queda 1. Sobre el denominador al cuadrado. Y el denominador es x más 1. Entonces sobre x más 1 al cuadrado. Así. Ya organizamos la expresión, o sea que esto me quedaría, x más 1, 1 por x más 1 queda x más 1, menos x por 1 queda menos x, sobre
El denominador déjenlo indicado como x más 1 al cuadrado. De aquí, ¿qué tenemos? Cancelamos x menos x y nos queda simplemente 1 sobre x más 1 al cuadrado. Así me quedaría la primera derivada. Entonces vamos a apuntarla. Bueno, aquí como para que quede más cómodo la siguiente derivada, vamos a escribir esto con exponente negativo. Recordemos propiedades. O sea que g' de x es igual a, vamos a subir esto con exponente negativo como x más 1 a la menos 2. ¿Sí? Recuerden propiedades de los exponentes. Está un exponente positivo en el denominador, sube con exponente negativo. Así tenemos la primera derivada, pero recordemos que queremos calcular derivadas de orden superior. Entonces comenzamos, vamos a calcular la derivada de la derivada, es decir, la segunda derivada. G' de x, ¿a qué es igual? Entonces vamos a calcular la derivada de la derivada. Para eso vamos a utilizar otra fórmula, que es, miremos que aquí tenemos una función a la n, entonces apuntémosla por aquí para que ustedes la recuerden. Se familiaricen con todas esas fórmulas. La derivada de función a la n, ¿cómo quedaría? N función a la n menos 1 por la derivada interna, por f'. Así, entonces vamos a aplicar esa fórmula, esta fórmula para este caso, función a la n. ¿Cómo quedaría entonces la derivada de la derivada? Entonces, bajo el exponente, menos 2 por la función x más 1 a la n menos 1. Entonces, mucho cuidado que aquí estamos en la parte negativa. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. ¿Sí? Le voy a disminuir 1 al exponente, pero estamos en la región negativa, entonces menos 2 menos 1 nos da menos 3. Por la derivada interna. Y la derivada interna de x más 1 es 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, o sea, por 1. Por 1, o sea que simplemente me queda menos 2 x más 1 a la menos 3. Menos 2 x más 1 a la menos 3. Así quedaría entonces la derivada de la derivada. Pero quiero seguir. ¿Qué sigo? Vamos a calcular la derivada de la derivada de la derivada. O sea, la tercera derivada. Entonces vamos a calcularla. A partir de esta, vamos a calcular vamos a derivar el resultado que nos acabo de dar y volverlo a derivar. Entonces la derivada de esto nos quedaría, llamémosla g' de x. Entonces nos quedaría, vamos a derivar este resultado que acabamos de obtener. Observen lo siguiente, entonces bajo el menos 3, que es un exponente, a multiplicar menos 2 por menos 3, vamos, hagámoslo paso a paso. Menos 2 por menos 3 por x más 1 a la n menos 1. Como estamos en la región negativa, menos 3 le voy a disminuir en 1, menos 3 menos 1 nos da menos 4 a la menos 4 por la derivada interna, pero acabamos de decir que la derivada interna de x más 1 es 1. Sí, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces me quedaría 1. O sea que a la final me quedaría menos 2 por menos 3 nos queda más 6. 6 x más 1 a la menos 4. Por 1, así. Así me quedaría la tercera derivada. Pero estoy emocionado y quiero calcular la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. O sea, la cuarta derivada. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, vamos a escribirlo así con notación. G a la cuarta de x es igual a... Entonces voy a derivar lo que acabé de derivar, lo que me acabo de dar. La derivada de esta expresión. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bajo a multiplicar el menos 4 por 6. 4 menos 4 por 6 da menos, bueno, dejémoslo indicado. 6 por menos 4 por x más 1 a la menos 4 menos 1, menos 5.
y por la derivada interna, que es 1. O sea que esto nos quedaría igual a menos 24 x más 1 a la menos 5. X más 1 a la menos 5. Muy bien, y así sucesivamente. Puedo seguir derivando, derivada de la derivada, sucesivamente. Podríamos tratar de generar una expresión para estos términos. La primera derivada, por ejemplo, dio x más 1 a la menos 2. La segunda dio menos 2x más 1 a la menos 3. La tercera, 6x más 1 a la menos 4. La cuarta, menos 24x más 1 a la menos 5. Quedaría como ejercicio para ustedes, muchachos, que traten de calcular cuál es una expresión para la derivada enésima. ¿Sí? Traten de demostrarla. Sería más o menos de la siguiente manera. Si yo tengo acá g enésima de x es igual, para que ustedes lo demuestren, ¿sí? Vamos a dejarla indicada acá. Observen los signos. Primero, la primera derivada es positiva, negativa, positiva, negativa. Esa alternancia de signos se denota como menos 1 a la, puede ser a la n o a la n más 1. Para que aquí empiece con positivo, tiene que ser a la n más 1. Queda como ejercicio para que ustedes lo demuestren. A la n más 1. A la n más 1 para que empiece positivo. Para que en la primera derivada empiece positivo, negativo. Si hubiera empezado aquí con signo negativo, entonces hubiera sido simplemente a la menos 1 a la n. Pero como aquí empieza positivo, menos 1 a la n más 1. Otra característica, por ejemplo, acá tenemos 1. El coeficiente es 1. Por acá el coeficiente es 2. 1 por 2. Por acá el coeficiente es 1 por 2 por 3. Por aquí el coeficiente es 1 por 2 por 3 por 4. Observen que ustedes por allá en teoría de combinatorias, eso es el factorial. El factorial. Entonces miremos. Por aquí tenemos 1 factorial, 2 factorial en la segunda derivada. En la tercera derivada es 3 factorial. En la cuarta derivada es 4 factorial. Entonces es n factorial. Por n factorial. Por x más 1 a la, entonces aquí es donde observemos. Para la primera derivada es menos 2. Para la segunda derivada es menos 3. Para la tercera derivada es menos 4. Para la cuarta derivada es menos 5. Si observan la secuencia, entonces sería a la menos, paréntesis, n más 1, indicando que es el exponente es 1 más con respecto al orden de derivación. De esta manera. Entonces, esta sería como una expresión para obtener la derivada enésima, la derivada n veces, a partir de n igual a 1. N mayor o igual que 1. Así quedaría entonces una expresión general para las derivadas de esta función. Veámoslo con este otro ejemplo. A ver qué nos da el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden calcular las derivadas enésimas de y igual 1 sobre x. Veámoslo así sencillo. Y tratemos de generar una secuencia, a ver cómo podríamos generar la secuencia para las derivadas de y igual 1 sobre x. Este es nuestro ejercicio, esta es nuestra meta, calcular las derivadas de 1 sobre x. Lo primero, vamos a organizar la expresión 1 sobre x y vamos a subirlo con exponente negativo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría entonces la expresión para 1 sobre x? Antes de derivar, ¿cómo queda la expresión para 1 sobre x? Queda x a la menos 1. Así quedaría la expresión. Y vamos a empezar a calcular. Vamos a practicar la otra notación. Recuerdan al principio de la clase, la otra notación para las derivadas de orden superior es con derivadas enésimas. Entonces empecemos, por ejemplo, de y sobre dx. ¿Cómo queda la derivada de
utilizando esta notación con diferenciales. La derivada de x a la menos 1. ¿Cómo quedaría la derivada de x a la menos 1? Entonces, bajo el exponente, menos 1, x a la n menos 1. Menos 1, menos 1, nos queda menos 2. O sea que nos queda simplemente menos x a la menos 2. Dejémosla así indicada con exponente negativo para aclarar, para mirar la secuencia. ¿Cuál puede ser la secuencia? Aunque aquí si quisieran bajarlo, no hay problema. Esto sería menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a hacerla con las dos notaciones para ver qué secuencia nos interesa más. Bueno, lo siguiente, entonces vamos a calcular la derivada de la derivada. Entonces, la derivada de la derivada, vamos a utilizar la otra notación que habíamos visto ahorita, que es d cuadrado y sobre dx cuadrado. Entonces, la derivada de la derivada nos quedaría. Vamos a derivar esta expresión que tenemos acá, esta, la derivada de esta derivada. Entonces, bajo el exponente, menos 1 por menos 2 nos da 2. X a la menos 2 menos 1 nos queda a la menos 3. ¿Sí? De esta manera, que si lo organizamos con exponente positivo me queda 2 sobre x a la 3. Así. Lista la derivada de la derivada. Ahora, quiero seguir derivando la derivada de la derivada de la derivada. Entonces, la tercera derivada, para que practiquemos la otra notación, es d a la 3y sobre dx a la 3. Así. Y esto es igual a... Entonces, vamos a derivar esta con exponente negativo bajo el menos 3 a multiplicar, o sea que queda 2 por menos 3 por x a la n menos 1. Menos 3 menos 1, como estamos en la región negativa, es menos 4. Que si lo organizamos con exponente positivo, bueno, esto quedaría menos 6, x a la menos 4. Y con exponente positivo me queda menos 6 sobre x a la 4. Así. Muy bien, seguimos. Queremos seguir, entonces sigamos. Cuarta derivada. Con esta notación, d a la cuarta y sobre dx a la cuarta. ¿Cómo me quedaría entonces? Voy a calcular la derivada de la derivada de la derivada de la derivada. Derivada de esta expresión. Entonces vamos a derivarla de exponente negativo para que quede más cómodo. Y me quedaría menos 6 por menos 4. Menos 6 por menos 4 por x a la menos 4 menos 1 a la menos 5. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces veamos, 6 por 4 nos queda 24 positivo sobre x a la 5, para expresarlo con exponente positivo, a la 5. Listo. Muy bien, de pronto aquí ya podemos observar una secuencia, porque nosotros podemos seguir y seguir y seguir, y si están emocionados, sigan, bien pueda sigan. Aquí, pero la idea es observar cuál sería la secuencia, cuál será la derivada enésima. Veamos si tratamos de generar una secuencia. Entonces vamos a plantear derivada d a la n y sobre dx a la n. Tratemos de generar una secuencia para estas derivadas enésimas. A ver cómo nos quedaría. Veamos, por ejemplo, los signos. Menos. Por aquí nos quedó más en la segunda derivada. En la tercera derivada nos quedó menos, más, menos, más, menos. Cuando aparezca en forma alternada, es menos 1 a la... Entonces hay que definir si es a la n o a la n más 1. Entonces miremos, por ejemplo, en la primera derivada nos dio negativo. En la segunda derivada nos dio positivo. Tercera derivada negativa. O sea, para que empiece negativo tiene que ser a la n. Para que con n igual a 1 nos quede menos 1. Con n igual a 2 nos quede positivo. Negativo, positivo. Entonces a la n. ¿Sí? Para que ustedes lo comprueben. Menos 1 a la n. Seguimos. Observen el numerador de estas expresiones. Por aquí nos quedó 1. En la primera derivada nos quedó 1.
En la segunda, 1 por 2. En la tercera derivada, 1 por 2 por 3. En la cuarta derivada, 1 por 2 por 3 por 4. ¿Qué es eso? Eso es el factorial. Esto es n factorial, muy bien. Sobre x a la algo. Entonces observen estas secuencias. Estas secuencias ustedes las van a utilizar mucho en programación, en métodos numéricos. Entonces, para que aprendan a deducir esas secuencias. ¿Cómo quedaría entonces, por ejemplo? En la primera derivada el exponente fue 2. En la segunda derivada el exponente fue 3. En la tercera 4. En la cuarta 5. Deducción. ¿Cómo quedará entonces la de la enésima derivada? X a la n más 1. 1 más con respecto al orden de derivación. Entonces, esta sería como la expresión para calcular las derivadas enésimas de 1 sobre x para n mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. A veces es posible generar estas secuencias, en otras ocasiones es un poco más complicado o puede que no existan secuencias. Veámoslo, por ejemplo, en este otro caso, nos dicen calcular las derivadas de h de x igual raíz de x. Veamos cómo nos va con todas las derivadas de h de x igual raíz de x. Escribimos entonces h de x igual raíz de x. Y miremos a ver si se presenta alguna secuencia especial para todas sus derivadas de orden superior. Vayan pensando a ver, ¿qué podríamos hacer para empezar? Antes de derivar, vamos a expresar esto con exponentes fraccionarios, para que recuerden. La derivada de... antes de derivar, ¿cierto? Antes de derivar, expresemos esto con exponente fraccionario. Esto es lo mismo que x a la 1/2. X a la 1/2. Así para que derivemos más cómodamente la derivada de x a la n. Entonces aquí empecemos, vamos a calcular la primera derivada. Entonces utilicemos nuevamente la notación con primas. Entonces me queda h' de x. ¿Cómo sería igual la derivada de x a la 1/2? Entonces bajo el 1/2 a multiplicar. Bajo el 1/2 a multiplicar. X a la n menos 1. Entonces vamos a restar. Vamos a disminuir el exponente. 1/2 menos 1. ¿Cuánto nos da en sus calculadoras? 1/2 menos 1 nos da menos 1/2. Así quedaría entonces h' de x. Que si lo expresamos en notación de radicales, si ustedes lo quieren expresar en notación de radicales, esto es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? 1 sobre 2x a la 1/2 positivo, pero x a la 1/2 raíz de x. Así, vamos a ver cómo nos conviene mejor para mirar si existe alguna secuencia en estas derivadas de orden superior. Calculemos ahora la derivada de la derivada. Entonces calculemos h' de x. Vamos a calcularla por este lado, entonces queda 1/2. Y bajo el menos 1/2 a multiplicar, entonces quedaría menos 1/2 por x a la, ahora calculadora en mano, menos 1/2 menos 1. ¿Cuánto da menos 1/2 menos 1? Menos 3/2. Menos 3/2, así. O sea que esto nos quedaría menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 al cuadrado, por x a la menos 3/2. Entonces esto lo podemos bajar, si queremos bajarlo como x a la 3/2. Por ejemplo, este x a la 3/2, para mirar la secuencia, nosotros podríamos organizarlo como 1 sobre 2 a la n por x. X a la 3/2 es 1 más 1/2, o sea, x por x a la 1/2. Así para que lo organicemos. Y esto me quedaría 1 sobre, organizando la expresión, 1 sobre 2 a la n, pero 2 a la n es 1/2, ¿cierto? 2 al cuadrado, en este caso sería el cuadrado.
2 al cuadrado para que observen la secuencia, por x y raíz de x. 2 al cuadrado. Observen que aquí el n es la segunda derivada, para que vayan observando la secuencia. Seguimos. La derivada de la derivada de la derivada. Entonces aquí, la tercera derivada, entonces h''. La derivada de la derivada de la derivada, ¿cómo me quedaría? Bajo el menos 3 medios a multiplicar. Entonces esto me quedaría 1 medio por menos 1 medio por menos 3 medios. Voy acá, estoy derivando en esta expresión que tenemos acá. Por x a la menos 3 medios menos 1. ¿Cuánto quedaría? Menos 5 medios. Menos 5 medios. Aquí, entonces miramos cómo me quedan los signos. Por aquí tenemos un signo más, por aquí tenemos un signo menos, de esta manera. Y aquí me quedó el signo más que tenemos acá. O sea, me quedaría más, en el numerador me queda 3 sobre 2 a la n. Y el n es 3, 2 a la 3. 2 a la 3. X a la 5 medios es como si fuera x al cuadrado, queda para que ustedes lo comprueben, raíz de x. De esta manera. Así. Siguiente término. Vamos a hallar la derivada de la derivada de la derivada de la derivada, o sea, la cuarta derivada. Indiquémoslo como h a la cuarta de x es igual a, entonces observen acá, 1 medio por menos 1 medio por menos 3 medios por menos 5 medios. De esta manera lo escribimos con el fin de que traten de observar cuál es la secuencia. Por x a la menos 7 medios. Menos 7 medios, a ver cómo quedaría. Menos 7 medios. ¿Cómo quedaría entonces en el numerador? En el numerador me queda 1, 3 por 5, nos queda 15. Los signos, miren los signos, a ver, más, menos, nos queda menos. Menos 15 sobre 2 a la n, pero n es, en este caso es a la cuarta, entonces quedámoslo como 2 a la cuarta. X a la 7 medios, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Esto es como si fuera x a la 3 por raíz de x. Queda como ejercicio para que ustedes, muchachos, lo comprueben. Que x a la 7 medios en el denominador es lo mismo que x a la 3 por raíz de x. No sé si aquí ya pueden observar una secuencia con estos términos para tratar de definir cuál será h enésima de x. La derivada enésima de cualquiera de estas expresiones. A ver cómo quedaría. Por ejemplo, los signos. La primera derivada es positiva. A ver si ya se aprendieron a sacar secuencias. Primera derivada positiva, segunda negativa. La segunda, la tercera, ¿cómo quedó la tercera? Positiva, negativa, positiva. Entonces eso es menos 1 a la, entonces hay que decidir si es a la n o a la n más 1. Entonces, por ejemplo, como la primera derivada dio positiva, entonces tiene que ser a la n más 1. En este caso, porque empezó positivo, y para que la segunda derivada me quede negativa, y así sucesivamente. Con respecto a los numeradores, por aquí tenemos un 1, por aquí un 3, aquí 5. El producto es 1 por 3 por 5. Aquí no hay una secuencia particular, entonces vamos a dejarla indicada como 1 por 3 por 5 por 7, etcétera, etcétera, etcétera. Dejémoslo así como puntos suspensivos porque depende de la expresión. Quedaría como ejercicio que ustedes traten de deducir cuál será la secuencia para 1 por 3 por 5 por etcétera, etcétera. Sobre 2 a la... ¿Cómo quedaría aquí entonces? Aquí está. Para la primera derivada, aquí tenemos este 2 a la 1. Para la segunda derivada, 2 al cuadrado. Para la tercera derivada, 2 al cubo. Cuarta derivada, 2 a la cuarta. Enésima derivada, entonces aquí es donde venimos como 2 a la n. 2 a la n.
por x a la, entonces veamos esta x, aquí tenemos, aquí no hay x. En la segunda derivada es x a la 1. En la tercera, x al cuadrado. En la cuarta, x al cubo. Si observan la secuencia, traten de observar que esto es a la n menos 1. ¿Sí? 2, la 2 es con 1, la 3 es con 2, la 4 es con 3, etcétera, etcétera. Entonces, a la n menos 1 por raíz de x. De esta manera, entonces, esta sería nuestra secuencia de derivadas de orden superior. Entonces, en resumen, vamos a resumir qué es lo que hemos estudiado en esta clase. Hemos aprendido todo lo que es el concepto de derivadas de orden superior, las diferentes notaciones, y hemos aprendido a sacar secuencias. De aquí en adelante, ya que ustedes, muchachos, practiquen, rayen muchos ejercicios y talleres. Nos vemos en una próxima clase.